En UPL asumimos un compromiso con vos. Impulsar OpenAg, una red agrícola que alimenta el crecimiento sostenible para todos, sin límites, sin fronteras. UPL, protección de cultivos y biosoluciones para una agricultura sostenible. Más de cientos de miles de hectáreas asesoradas, verificadas y ejecutadas en agricultura digital hacen a nuestra verdadera experiencia transmitiendo el conocimiento día a día. Por eso hace más de 20 años nos movemos, experimentamos, creamos e innovamos. Queremos acompañarte a seguir evolucionando juntos. Experta, Tecnología AGD. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Gracias a Presid por esta nueva oportunidad. Esta vez, en vez de dar charla, me toca moderar, así que una nueva faceta estoy teniendo hoy. Pero muy contento y básicamente muy contento de estar presentando al doctor Bruno Basso, ¿no? En un tema que creo que nos compete a todos los que hoy trabajamos desde hace mucho tiempo en lo que tiene que ver con los cultivos sustentables, los modelos productivos sustentables, sostenibles, todo lo que tiene que ver con estos cambios y esta importancia de lo que tiene que ver la captación o el control de los gases invernaderos, el control y medición de huella de carbono, huella de agua. Y creo que el doctor Basso nos va a poder contar un poco cómo son las innovaciones de lo que está pasando hoy día, ¿no? Básicamente en Estados Unidos, también como direccionamiento general a lo que está pasando hoy en lo que son los cultivos primarios y la agroindustria en general. Les comentaré un poco la dinámica. El doctor va a estar exponiendo unos 40, 45 minutos, después nos quedan unos 15 minutos de preguntas. Yo tengo un celular acá donde ustedes con un código QR les va a aparecer en pantalla y van a mandar las preguntas y yo voy a tratar de seleccionar las preguntas que se puedan esos 15 minutos para que el doctor nos pueda responder. Rápidamente hago un repaso del currículum del doctor Basso. El doctor Basso es catedrático de las ciencias de la tierra y medioambientales, integrando diversas disciplinas como la biofísica, la climatología, la hidrología, la genética, la agronomía y la edafología para comprender las variabilidades espaciales y temporales del rendimiento de los cultivos y los resultados medioambientales en los sistemas agrícolas. El doctor Basso es originario de Italia, se licenció en Ciencias Agrícolas en la Universidad Federico II de Nápoles, en Italia, se doctoró en Ciencias de los Cultivos y del Suelo en la Universidad Estatal de Michigan, Estados Unidos. Después de obtener su doctorado, pasó 12 años como profesor de la Universidad de Basilicata en Italia, antes de regresar a la Universidad de Michigan University en el 2012. En la actualidad, el doctor Basso dirige un proyecto multimillonario financiado por la USDA y la NIFA sobre agricultura digital e implementación de tecnologías inteligentes en lo que tiene que ver con clima, agua y nutrientes. Y también colabora con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el desarrollo de un sistema de previsión del rendimiento de cultivos para el país de Tanzania. Preside además la División de Climatología y Modelización de la Sociedad Americana de Agronomía. Y por último, creo que lo importante es hablar de que el cultivo de carbono está considerado como un nuevo sistema de gestión de suelos, de cultivos, y tiene como objetivo la reducción neta de las emisiones de GEI a la atmósfera y el secuestro de carbono en el suelo. Son varias las prácticas agronómicas que contribuyen al logro de objetivos del cultivo de carbono y su éxito varía según numerosos factores que incluyen el clima, el tipo de suelo y el paisaje en general. También son importantes las diversas condiciones económicas y culturales de las zonas que ayudan a determinar las prácticas que se pueden adoptar, siendo necesaria por este motivo la tecnodiversidad. La presentación se va a centrar en novedosas perspectivas para diseñar y ponderar sistemas agrícolas sostenibles. Y una parte de la presentación también, como les dije antes, será la discusión acerca de los últimos avances en el mercado de créditos del carbono del suelo en los Estados Unidos. Bruno, te dejo ya para arrancar. Estoy listo. Para las slides. Eso. Ok.
Es un placer per me estar aquí. La charla va a ir en inglés porque como el mio español non è sufficiente para essere muy claro in tema muy importante. Entonces, I really would like to Me gustaría agradecer a los organizadores, a Presid, por haberme invitado. Especialmente me gustaría agradecer a Enrique García. Valoro mucho la colaboración con BioNTech y muchas gracias entonces a todos ellos por permitirme participar hoy. La charla va a ser bastante amplia, pero no tiene un hilo común. En realidad hay un mensaje que sí a mí me gusta transmitir, que es cómo la agricultura, el agro, tiene que transformarse en una parte de la solución y no del problema. Desgraciadamente, la agricultura es considerada un problema en cuanto al cambio climático porque tenemos más emisiones que secuestros, que captura de carbono. Brevemente, me gustaría compartir con ustedes algunos de los desafíos que los sistemas agrícolas enfrentan. Tenemos que seguir cultivando alimentos nutritivos, alimentar a los animales, generar combustible y energía con menos tierras, menos agua, con un clima muy errático. Hay un aumento de la frecuencia de eventos extremos. Otro objetivo, otra necesidad es proteger los suelos, el agua, la calidad del aire y, lo que es más importante aún, la biodiversidad. Tenemos que dejar de emitir, tenemos que llegar a emisiones de GEI negativas para lo que es el agro, y también tenemos que brindar fuentes de ingresos fiables para que los productores incentivicen los cambios transformadores. Es decir, que no... Realmente el cambio transformador solamente se va a ver cuando los productores adopten, hagan suyo este cambio desde el punto de vista también económico. Entonces, bueno, las fotos que podemos ver en la parte inferior representan desafíos mayores. Seguramente ustedes ya lo sepan, pero a nivel global, en un solo día nosotros perdemos 10.000 hectáreas a causa de la urbanización. Es decir, la gente se está mudando a las urbes, a las ciudades, y las urbes están consumiendo las tierras, están llevándose las tierras. Estamos viendo todavía un cambio indirecto también en cuanto al uso del suelo a través de la deforestación, la degradación de tierras por causa de incendios. Nosotros perdemos 500 kilos, medio kilo por 50 kilos de maíz que nosotros producimos. Entonces sería 1 libra por bushel, como decimos en inglés. Es decir, que lleva mucho tiempo producir algunos centímetros de suelo, pero es algo que se va de entre las manos, ¿no? Y donde yo vivo, el uso excesivo de fertilizantes y de agroquímicos también ha impactado sobre la calidad de los alimentos. Entonces, no quiero ser pesimista, de hecho mi charla es optimista. En realidad tiene que ver con diferentes soluciones, pero tenemos que ser conscientes que el agro es un sector emisor, es el segundo sector más importante en cuanto a emisiones en todo el mundo, y si nosotros pensamos, las plantas toman CO2 de la atmósfera para sobrevivir, es decir, es su profesión, ¿no? O sea, toman CO2 de la atmósfera, pero nosotros no las arreglamos para emitir más de CO2 que lo que toman las plantas a través de un manejo inadecuado, a través de la emisión de GEI. Entonces, si ustedes se fijan en la tabla de la derecha, podemos ver la cantidad de megatones de CO2 equivalente y, por ejemplo, el uso de energía en el establecimiento, fertilizantes, cultivos de arroz, los fertilizantes sintéticos, por ejemplo, también el cultivo de arroz, también la fermentación entérica, el manejo del abono y los residuos de los cultivos. Entonces, si nos fijamos en la totalidad del sistema alimentario, también hay otro 50% que proviene del procesamiento y el transporte de la comida y un cambio en el uso de la tierra. O sea que cuando hay un descenso en el rinde, el mercado demanda un cierto nivel de producción y potencialmente ocurre la deforestación con la cuantificación de GEI que surge de ello. Existen potenciales diferentes, hay diferentes papers que hablan de esto, pero existe el potencial de que podemos
volvernos negativos en breve a través de la descarbonización de la energía, de la biogás, gestión sustentable de el nitrógeno, de los fertilizantes de nitrógeno, nuevas genéticas en bioenergía, almacenamiento de carbono, aumento de la masa en roca, etcétera. ¿Cuáles son las principales barreras? Soy científico, pero siento que trabajando tan de cerca con los agricultores entiendo el punto de vista que es muy difícil para un productor asumir los riesgos en la implementación de esto. Entonces, cuando la ciencia viene con este cambio de paradigma, no es que inmediatamente se traducen en aplicación. Entonces, los productores tienen que hacer ensayo y error, asumir ciertos riesgos. Esto es un principio que dice, bueno, sí, entiendo lo que implica, pero no funciona así. Además de la biodiversidad, necesitamos la biodiversidad técnica, porque lo que funciona en un lugar no funciona en otro. Entonces, ¿cómo practicamos en escala transversalmente en los sistemas? A pesar de que estos sistemas son innovadores, la adopción es baja al comienzo, pero esto a veces lleva mucho tiempo y luego lleve mucho menos para llevar a cabo. Pero en conclusión, necesitamos una investigación transdisciplinaria. La agricultura no es simplemente producción, sino que es un sistema socioeconómico que es producción primaria del sistema. Entonces, lo transdisciplinario, a través de un sistema de enfoque, tomamos una decisión y tenemos que tener en cuenta todos los componentes del sistema. Necesitamos un enfoque sistémico para que nos lleve a la sustentabilidad. Este es un ejemplo. Para que no los abrume, pueden ver el carbono, el nitrógeno y el agua, y podemos cuantificar el ciclo para ver qué va a los diferentes lugares y podemos rastrear todo lo que va al suelo, a la planta, pero necesitamos un enfoque sistémico para cuantificar que esto va a venir y esto va a tener mucho más, esta diapositiva va a tener mucho más sentido al final de la charla. Algo muy importante. Los fertilizantes quizás no llega a la planta y esto es preocupante. Una de las cuestiones que veo en mi laboratorio es el desarrollo de herramientas digitales. Cómo hacemos una unión de lo digital a lo físico. Y esto es crítico para generar innovación. No se pueden hacer experimentos en todos lados durante mucho tiempo. No se puede hacer un ensayo y error en todos lados. Entonces, el sistema genera plantas en la computadora, todas las interacciones de los procesos que suceden en el suelo, en la planta, en la atmósfera, y aún todas las posibilidades de conectar todo en un campo. Entonces, evaluar todos los escenarios posibles. Y acá hay una cuestión de circularidad y un punto que quiero hacer es que la tecnología es crítica, pero tecnología es solo una parte del rompecabezas, porque la tecnología puede ayudar a ser más eficiente, pero quizás continúen alimentando un círculo vicioso. Ayuda a un productor en Arizona, por ejemplo, donde no hay agua, y los ayuda a irrigar y va a Arabia Saudita y está legitimando el proceso. Está ayudándolos a irrigar en un área que no debería estar utilizando alfalfa o irrigando donde hay agua. Entonces, la tecnología debe estar siendo adoptada en un cambio transformacional, pero dentro de un círculo virtuoso, no vicioso. Y eso es algo muy importante. La tecnología no es la panacea que va a resolver todos los problemas, sino que es adecuada en los lugares donde va a gestionar un cambio en
un enfoque virtuoso. Entonces, esto básicamente nos lleve a una bioeconomía circular. Estuve aquí en diciembre y tuvimos un congreso maravilloso en bioeconomía circular y la definición es que si tienen que tener la meta de aumentar la eficiencia de los recursos, diseñar una forma de eliminar los residuos y la polución, mantener productos y materiales en uso, regenerar los sistemas naturales y en última instancia asegurarse que uno tenga un beneficio económico. Entonces, rápidamente, la agricultura regenerativa está en los medios de comunicación, todos conocen al respecto, pero vayamos un poco más al detalle. Algunas veces una parte de la tecnología, hacer no labranza, hacerlo no es suficiente para tener un cambio, transformación, para poder almacenar carbono y vender carbono. Hay un nuevo cultivo, en la agricultura, y esto es el carbono. A través de el Congreso de la C, es un hermoso diseño, ¿no?, del Congreso, porque carbono es la clave. Pero para poder llegar a mejoras de carbono en el suelo, las prácticas regenerativas son claves. La diversidad de cultivo, labranza cero, precisión en la producción, el uso de los animales y biodiversidad de los paisajes. Entonces, son campos multidimensionales. Entonces, esto es clave en la salud de los suelos y los rasgos de los cultivos nos permite vincular a las tres interacciones clave. Y la biodiversidad, porque el sistema se vuelve más resiliente a eventos extremos. Mejora la biodiversidad, la salud de los suelos y mejor salud rural. Esto es lo que estudiamos en el estado de Michigan, que es un estudio muy largo, y hay muchos estudios en Argentina para enseñar que cuando uno puede desglosar todas las dificultades de las emisiones de óxido nitroso, cal, fertilizantes no naturales. Entonces, cuando uno tiene labranza cero y un cultivo de cobertura, en este caso recibió menos agroquímicos. Entonces, la gestión convencional es cero, labranza cero puede generar mejor secuestro de carbono. Una cuestión adicional es que publicamos este paper. ¿Es correcto decir que la tierra debe ser utilizada solamente para producir alimento? Esto es algo que estamos abordando aquí. Entonces, si acá vemos los cuadraditos, es importante intensificar la producción en áreas donde hay una respuesta. Entonces, la rotación y la rotación continua permite tener residuos y raíces que generan biomasa, además de los residuos de la ganadería y de la alimentación, generan energía y pueden ser vendidas y pueden ser contrarrestadas. Entonces, hay beneficios económicos resolviendo el problema de fertilizantes, de excesiva cantidad de abono, aumentando la intensificación agroecológica de la producción de cultivos. La agricultura digital siempre ha sido asociada con la tecnología de RINDE. Durante 30, 40 años hubo una tendencia, pero desde los últimos 20 años estuvimos viendo una recolección de datos de calidad, y lo que se puede ver es que son variables. Es importante entender que la variabilidad no es
suelocéntrica, porque si fuera enfocado en el suelo, todo se vería igual todos los años, pero no se ve igual. Entonces es el suelo que interactúa con el clima, la gestión, el paisaje. Entonces desafío a un productor que dice, ¿cómo voy a tomar una decisión basado en un mapa de rendimiento que fue diferente cada año? Entonces estamos integrando estas dimensiones en un concepto muy poderoso, que es el rendimiento histórico, analizando cómo cada píxel es diferente al vecino y cómo varía a lo largo del tiempo. Entonces, si son iguales, tienen el mismo color, pero si son diferentes en el tiempo, es inestable. Entonces, se puede ver que cada campo a lo largo de 10, 15 años muestra que hay áreas que constantemente producen alto rendimiento. Hay algunos que en el tiempo tienen bajo rendimiento y nunca tienen la posibilidad de mejorar, y hay otros que fluctúan de un año a otro. Entonces es crítico poder diseñar un plan. Este es otro ejemplo de otro productor agropecuario. ¿Dónde está el mapeo del suelo? Cada año es completamente diferente, básicamente. Entonces, con mucho rendimiento, son 20 toneladas de granos, porque esto está en Iowa, tiene 1 metro o más de suelo negro. Entonces, la estabilidad del rinde muestra esto. Entonces, cuando lo analizamos así, con una red, esa red que se ve son las áreas inestables, pero el color que se ve por debajo es verde, y eso significa que es lo predominante. Entonces, si uno ve el área en el centro, va a tener toneladas que son estables, pero en unas son más bajas, pero del año siguiente mejoraron. Entonces, la pregunta que me hago, acá hay poco de lo que no se puede ver. En estas diapositivas se mueve lentamente, pero hay 1.200 imágenes que se mueven constantemente. Estas son imágenes constantes que se ven a muy buena resolución. Podemos ver todo lo que sucede en el suelo, desde la posibilidad de utilizar este robot. Hice la pregunta, ¿cómo puede escalar la estabilidad de rinde y no depender en los mapas de producción, porque son difíciles de obtener? Otra capa, antes de mostrarles la escalabilidad, estuvimos midiendo la estabilidad termal para evaluar lo que cuando vemos frío y estable significa que pudimos satisfacer la demanda de evaporación, el calor de la atmósfera. Hay otras áreas donde se puede ver que el agua estaba en la parte de arriba, teníamos cálido y estable o medio y estable. Y acá hay otra imagen, lo frío y estable. Esto ocurre en la Argentina también. Hay áreas donde tenemos áreas que pueden compensar en años difíciles, pero hay reducción de nutrientes en los suelos someros. Acá se pueden ver dentro de en 15 años y podemos ver las diferentes superficies. Entonces, estos son para 90 millones de acres. Uno puede clicar en cualquier campo en Estados Unidos. Lo mismo se puede hacer en Argentina. Y básicamente se puede tener un mapa de estabilidad de rinde. Entonces, nosotros hicimos estos 8 millones de acres y antes del análisis teníamos un 48% de variabilidad en el campo que producía alto rinde. Aquí tenemos un 20%, un 27%.
de alto rinde. Entonces, si nosotros nos fijamos en el estado de Indiana, aquí tenemos 3 millones de acres, en el estado de Illinois 6.5 millones de hectáreas, el 47% del campo es altamente estable. Aquí pueden ver las imágenes de bajo rinde, inestable, alto rinde y bajo rinde. En cada una de las columnas pueden apreciar las cifras que ustedes quieran. Entonces, estas son cifras reales, no son extrapolaciones a través de estadísticas, sino que es a través de la observación de la superficie continua con imágenes digitales de hace 15 años. Entonces, bueno, seguramente ustedes escucharon sobre el uso de fertilizantes y la cantidad de fertilizantes aplicados, pero esto está muy bien reflejado en promedio. El estado de Iowa pone 173 kilogramos por hectárea, pero en algunas partes toman la cantidad exacta, en otras partes son ineficientes. Es decir, que la eficiencia de fertilizante basado en nitrógeno varía según la estabilidad del rinde. Entonces, algunas zonas, por ejemplo, manifiestan solamente un 60% de eficiencia en un sistema de alta producción. Nosotros sabemos que hay picos y valles, también sabemos cómo el agua se mueve a través del paisaje con modelos de elevación digital. Entonces tenemos depresiones, colinas, picos, etcétera, para la circulación de agua. En estos, yo pienso que los establecimientos rurales de Argentina son más grandes que los de Estados Unidos incluso. Entonces, si ustedes se fijan en el número, en Illinois, el 9% del campo es de entre 1 y 5 hectáreas, el 22% es entre 5 y 15 hectáreas y el 45% es entre 55 y 45 hectáreas y solamente el 22% es más grande que el 45 hectáreas. Pero en promedio un campo en Estados Unidos es de 220 hectáreas. Pero el tema es que el 70% de la tierra en Estados Unidos está alquilada. Y esto complica las cosas porque cuando uno quiere invertir en un campo, la realidad es que uno nunca va a hacer, por ejemplo, una mega renovación en un departamento alquilado porque uno no recupera la inversión. Mismo pasa en el campo. Y con los campos alquilados, ¿no? Entonces aquí tenemos la posición en el paisaje, sabemos que hay áreas en las cuales hay déficit hídrico versus áreas en las cuales hay un acceso potencial al agua y esto se puede llevar a escala. Las zonas inestables, por ejemplo, fueron identificadas en cuanto a qué áreas son más accesibles, cuáles tienen exceso de agua, versus déficit hídrico. Esto es un aspecto clave para hacer un manejo dentro de la temporada a nivel táctico. Entonces, esto es en todos estos campos, nosotros modelizamos algunos de ellos, podemos ver, por ejemplo, tomamos algunos de los campos, podemos ver los verdes en cuanto a nivel de productividad de 12 a 14 toneladas, pero las áreas más inestables, las colinas o las pendientes, por ejemplo, la productividad ahí baja. Entonces, habiendo hecho este análisis, es claro que estas áreas que producen menos no requieren la misma cantidad de fertilizante que el aplicado en las zonas de alta productividad. Y esto sigue siendo más o menos el 50% del campo. Entonces, ¿cómo hacemos para reconciliar el hecho de que el clima es una amenaza mayor y que las emisiones se pueden reducir poniendo menos fertilizante en el suelo? Les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo vamos a vincular la sostenibilidad al mismo tiempo que se reconcilia o se concilia con la rentabilidad de la sustentabilidad. Aquí tenemos las zonas de baja productividad. Me gustó la charla que se dio a la primer bloque de la mañana con respecto a los campos multifuncionales o multipropósito. Nosotros aprendimos dónde se encuentran y tienen una cantidad masiva de implementación que tiene que ver con convertir las zonas de baja productividad en polinizadores o en zonas de biodiversidad. El análisis ha demostrado que 23 millones de hectáreas que nosotros analizamos, de los 80 millones, ¿dónde están ubicados estos acres? Hay algunos que están en el medio del campo y uno puede preguntarse cómo puede ser. Bueno, en Estados Unidos la agricultura con el correr del tiempo atravesó cambios claves. Entonces se combinaron, por ejemplo, dos campos. Antes había un alambrado en el medio y había
pasto, por ejemplo. Entonces, a partir de las imágenes, uno ve que hay áreas de baja productividad justo en el medio, o bien el borde del campo había sido compactado. Antes había, por ejemplo, una sequía. Entonces, esto es porque la compañía de seguros se le paga en términos de cantidad de hectáreas. Entonces el maíz, por ejemplo, la cultivan hasta la banquina. O sea que lo podés ver hasta la banquina y no hay más acequias porque reciben seguro. Tienen un rinde garantizado de su rinde histórico por $8 por acre. Entonces esto es algo muy difícil de cambiar. A pesar de eso, yo pude convencer a los productores para que entiendan lo crítico que es para ellos seguir haciendo un negocio sustentable. Entonces les mostré la conversión, seguramente la gente también lo hace aquí en Argentina. Hay un mapa de estabilidad de rentabilidad o de ganancia. Entonces, bueno, arriba tenemos un promedio de 170 bushels por más o menos 38 por acre. Después tenemos un área donde se pierde dinero y la línea del medio. Entonces, esto fue unido y lo que podemos ver en rojo es que se han perdido 200 acres. Estoy seguro de que esto no sucedería en Argentina porque ustedes... desgraciadamente para ustedes el agro no está subsidiado. Entonces, esta gente se puede dar el lujo de que haya este déficit, pero es loquísimo que uno tiene un mapa de estabilidad de 11 años y uno tiene el rinde del maíz de los últimos 7 años y podemos ver qué áreas están todo el tiempo perdiendo plata. Esto es increíble. Aquí tenemos varios campos que no fueron seleccionados a propósito. Nosotros tomamos una hoja de la guía de teléfonos, digamos. Entonces aquí podemos ver inestable, bajo y estable. Y fíjense las cifras a la derecha. Y esto es incluyendo todo. Sabemos todo de los productores. Lo único que no tenemos es la CBU, porque son personas con muchas deudas, o sea que no queremos saber nada con ellos. Entonces, bueno, aquí podemos ver las diferencias entre la ganancia y los costos. Y, por ejemplo, si se eligen un campo del medio, pierde $109 por acre, es decir, más de $220 por hectárea, porque es una zona que produce 116 bushels, que son 6 toneladas. Para quedar hecho, hace falta 11 toneladas para quedar hecho con los costos. O sea que realmente esto que te da la pauta de que no estás manejando bien tu campo porque estás perdiendo dinero y estás dependiendo del subsidio del gobierno. Entonces, bueno, los productores fueron abriendo la cabeza, pero todavía no quieren hacerlo sin un cierto nivel de remuneración. Entonces, le escribí un documento a la USDA para requerir una conservación de precisión. $4 millones para incentivizar, para motivar esta transición y como caja de prueba para esta nueva estrategia. Esto, bueno, es la conservación de precisión para combatir el cambio climático. Entonces pasamos del mapa de rentabilidad a áreas en donde uno puede intensificar sosteniblemente, porque con el correr de los años esas áreas siempre dan un alto rinde. Y si uno no quiere cambiar la biodiversidad, uno puede evitar poner fertilizante. El beneficio inmediatamente es uno de índole ambiental. La primera manera como se puede monetizar, recibir una paga. Pero idealmente uno coloca polinizadores o pradera o biocampos de 23 millones de acres, por ejemplo. Esto da una gran cantidad de multifuncionalidad en estos establecimientos que pueden dar beneficios. Si nosotros pensamos en polinizadores o plantas perennes en los años de baja productividad, esto tiene que ver con armar carbono por las raíces perennes. Uno no está poniendo fertilizante, así se evitan las emisiones. Con esta combinación, las compañías de alimentos en Estados Unidos les
les están pagando a los productores por evitar emisiones. Es un certificado que se emite. Entonces, con la captura de carbono y la evitación de emisiones surge este negocio de la agricultura de carbono. Ahora, los escépticos dicen, bueno, pero eso no se puede medir, eso no ayuda al sistema, pero estas cosas son viables. El problema es que en el agro lleva tiempo ver los cambios, porque para que una planta perenne contenga carbono, esto no sucede en un solo año. Entonces, el mapa de rentabilidad tiene una mayor ganancia a partir del grano y uno también recibe una paga a cambio de los créditos carbono. Entonces, aquí vemos un ejemplo de las zonas de conservación de biodiversidad, es decir, que además de darles los mapas prescriptivos en cuanto a nutrientes, también les damos un mapa de biodiversidad. Este es un ejemplo del campo y la prescripción de las áreas de conservación en la parte inferior. Aquí tenemos una imagen de biodiversidad implementada en un campo, en una gran superficie, no un lotecito en el medio del campo que evitaría o removería áreas productivas. Es decir, todo lo que mostramos a escala, donde aquí podemos tomar los beneficios de sustentabilidad dentro del campo para brindar servicios a ecosistemas, ecosistémicos, mayor población de insectos, carbono edáfico, salud edáfica, etcétera. Otros beneficios del uso de la estabilidad de rinde es que si uno fuera a tomar una muestra, porque en las zonas de estabilidad hay que tomar muestras de carbono edáfico para tener una línea base, entonces si se toma una muestra de las áreas de baja actividad, uno no necesita cientos de muestras para poder capturar la cantidad de carbono que genera la línea base para poder avanzar luego. Entonces, las zonas bajas y estables, aquí tenemos una cantidad enorme, este es otro proyecto, de hecho, donde tenemos una gran cantidad de muestreo edáfico, zonas de biodiversidad y campos productivos, etcétera. Es decir, que las zonas bajas y estables tienen menos carbono, lo cual es lógico porque hay menos rinde, menos residuo, menos raíz y básicamente se está alimentando con menos carbono este suelo comparado con las zonas de más alto rinde. Entonces, ¿cómo hacemos para entender dónde ubicarlas y la cantidad de nutrientes? Bueno, esta diapo yo sé que es un montón, pero aquí en la parte izquierda tenemos todos los sistemas digitales, las capas geoespaciales, los satélites, por ejemplo, arrojan imágenes diarias. En 2 años, nosotros probablemente ya lo escucharon nombrar, vamos a tener una gran cantidad de imágenes por satélite con múltiples imágenes de un solo día, 2 centímetros, mejor que el dron, y para poder comprar un satélite de esta naturaleza vale $4 millones. En el futuro, alguna empresa o alguna municipalidad, quizás en el futuro, va a poder tener su propio satélite, o sea que el futuro claramente es en este rumbo. Pero bueno, pasamos de satélite, hay productores que prefieren utilizar sistemas por dron, por ejemplo, hay otros que evalúan propiedades edáficas. Después, los datos climáticos son interesantes e importantes porque alimentan los modelos de cultivos, y después tenemos escenarios de mejores prácticas de manejo, y esto genera un mapa de prescripción y permite que haya cambios a escala con respecto a evitación de emisiones, etcétera. A ver, bánqueme un poquito porque esta diapo es un poco complicado, pero en realidad no. Si en las ordenadas tenemos la probabilidad de ocurrencia, de que esto suceda. Entonces tenemos todos los índices 50, 100, kg, kilos, etcétera. Si nos fijamos en las curvas que tienen 200 y 250, cuando corremos el modelo por 40 años, este modelo que reproduce nuestra observación, vamos a ver que solamente el 10% de las veces de esos 40 años, 250 kilos son el alto rinde. Si uno lo convierte en ganancia, la línea negra muestra que uno tiene un mayor ingreso colocando 200 versus 250. Es decir, que es como un punto de quiebre, ¿no? En este sistema de nitrógeno, no, es decir, que nunca produce menos de 9 y nunca más de 13 cuando se utiliza 200. Entonces, tenemos este conocimiento de rangos. ¿Y qué pasa si yo coloco 150?
50. Bueno, nunca se produce menos de 7.5, pero nunca se produce más que 11. Es importante saber estos rangos. Entonces, bueno, aquí es importante utilizar las plantas como sensores, porque cada una de estas conductas las utilizamos en las zonas de estabilidad. Entonces, de las zonas más estables puede que no reciban nada de nitrógeno o 20 kilos porque la respuesta es más baja. Cuando se establece un link entre el aspecto económico y el impacto ambiental, se puede ver que están 30, 60, 90 en cuanto a los índices. Si pasamos a 120 kilos, hay un aumento leve en cuanto al aspecto económico, pero se empieza a perder el lixiviado. O sea que el tipping point es 90. En las zonas de bajo rinde, si uno pone más de 30 kilos, quedas hecho, pero todo lo demás es impacto ambiental, se pierde a nivel económico porque pasa a costado negativo y también se contamina el agua. Si uno pone más de 60, entonces quedas hecho en la zona intermedia y todo lo demás también pierde dinero. Es un poco complicado, pero ¿cómo hacemos para convertir las decisiones estratégicas versus el agua disponible? Esta es una conversación que yo tuve con los colegas del INTA. Ricardo, acá está. Entonces, ¿cómo hacemos para tomar esa decisión? ¿Cómo justificamos el hecho de que no sabemos cómo va a ser el tiempo climático, ¿no? Entonces, hace 40 años, por ejemplo, uno ya tiene las respuestas, ¿no? Ya sea que uno lo haya medido o lo simule. Esta gráfica nos dice que el site dressing, si hay una cierta cantidad de contenido de agua que se obtiene a partir de información climática, la precipitación, el modelo nos dice que hay muy bajo riesgo en la zona baja y estable, y si hay más de 50 se puede llevar a 120, porque históricamente el modelo ha simulado que si uno pone 120 kilos de nitrógeno, entonces este es la mejor dosis, digamos. Pero en la zona intermedia, en amarillo, si es menos de 50 milímetros, uno debería estar poniendo más de 60. Entonces, básicamente, tiene que ver con entender el pasado para poder predecir el futuro durante la campaña. Vamos a pasar a la aplicación real. Aquí tenemos los mapas de prescripción. El año pasado mi laboratorio mandó más de 50.000 acres de mapas de prescripción. Analizamos el mapa de estabilidad, corrimos el modelo con diferentes dosis y aquí tenemos una comparación en donde tenemos los campos que ya les mostré comparando la tasa variable versus uniforme. Si ustedes se fijan en las zonas bajas y estables, el índice variable no cambió el mismo rindo, pero la eficiencia en uso de nitrógeno, o sea, la cantidad de N utilizado para producir el grano fue casi del 100%, porque maximizamos oferta y demanda y esto conduce a beneficios ambientales. Este es un ejemplo. Les pagamos a los productores para que implementen las zonas de biodiversidad porque básicamente no ganan dinero, aunque les pagamos $150 como precio de la renta y después les pagamos $10 por acre para implementar y visualizar, ¿no? Que nos devuelven una imagen o un mapa con la aplicación. Aquí pueden ver que este mapa es muy preciso. Los puntitos en azul es lo que se aplicó, abajo las diferentes dosis. Ahí pueden verlo en la diapo. Entonces, en cada uno de estos casilleros el productor pudo ver la comparación inmediatamente en zonas realmente muy grandes. Entonces, este es un ejemplo que si ustedes quieren analizar estos mapas de prescripción, aquí tenemos el mapa de rinde, donde hay casilleros variables, no había respuesta como en las áreas en rojo que producen la misma cantidad y la zona en verde, independientemente esta variabilidad de la zona verde fue predominante, con lo cual ellos se sintieron bastante convencidos y ahora estamos enviando más mapas de prescripción. Entonces, ¿cómo brindar la información? Estos son los productores con los que trabajamos y acá tienen los mapas prescriptivos. Pero esta es una diapositiva crítica, que son las commodities que son inteligentes al clima. Entonces, acá es cuánto se ahorra. Y este mapa inmediatamente se convierte
en las emisiones evitadas, porque han pasado de aplicar 200K en un área y menos en otro. Entonces el delta es verificado de manera digital. Pepsi, Nestlé están invirtiendo en este tipo de programas. Entonces calculamos una prima que se basa en la huella de carbono de cómo los granos fueron producidos. Para poder modelar existe una tendencia que es un poco más técnica, pero no hacemos un modelo para cuantificar carbono, los diferentes índices, sino en un ensamble múltiple. Hacemos 7 o 10 modelos con uno solo. Y esto es el ejemplo del ensamble comparando la balanza convencional con la pérdida de carbono versus la balanza cero y cultivos de cobertura. Este tipo de mapas es una línea de base regional. Entonces, si están en un área, supongamos que estamos en el estado de Michigan, esto se convierte en un atlas que no tiene que ejecutarse todo el tiempo. Su implementación de cultivos de cobertura y labranza cero genera un buen rinde. El mensaje entonces es que la productividad por sí sola no debe verse como el único fuente de ingresos. Debemos conectarlos con otros ecosistemas, conservación de los suelos, del carbono, qué tan eficiente es el uso del agua, la reducción en GEI, el uso de la energía, biodiversidad. Entonces es una plataforma desde de una ONG, pero todo está moviéndose en esa dirección. Entonces pasamos de un mapa de digital, utilizamos un modelo socioeconómico para calcular los beneficios y los GEI. Entonces, sé que la agricultura de carbono ha sido una conversación general, pero quiero brindar unas ideas breves sobre del que se trata. Entonces, uno, pues se le puede pagar por el secuestro de carbono y el modelo debe ser y la medición debe ser estratégica en términos de representación en un área. Entonces pueden pagar el secuestro de carbono, pero los productores se les paga ahora por la adopción de prácticas, se le paga por los cultivos de cobertura, y PepsiCo reclama el secuestro de carbono que lo obtiene del sistema de modelado, cómo almacena, por ejemplo, unos cultivos de cobertura en una región determinada, además de medir en 5 años más tarde. También por la reducción de GEI. Entonces, los incentivos de carbono, la adopción de prácticas y el pago por la reducción de emisiones. Entonces, son las empresas de alimentos que están reclamando sobre cómo estos granos están siendo producidos con los niveles de reducción. Y es certificado. Prepárense porque esto está viniendo, es lo próximo. Este es un ejemplo de un startup que utiliza la tecnología SIBO, y para cada uno de estos campos se puede hacer acá también con diferentes colaboraciones. Esto es el monto potencial de secuestro de carbono, y se puede ver en todos los campos y cuantificar el potencial de almacenamiento y pasar de diferentes contados a diferentes países, y hay un potencial enorme de carbono. Y a pesar de que es muy dinámico y va a cambiar, imagínense como un balde con agua. Tiene que ser más lo que entra que lo que sale, porque hay pérdida por dióxido de carbono. Nunca se permanece igual, nunca es el mismo carbono, pero si permanece el mismo monto, pero siguen agregando, eso es lo que genera el sistema. No ayuda a regenerar el sistema solamente porque lleva tiempo. Entonces es el mercado potencial. El gobierno se lava las manos de este tema, pero están apoyándolo porque están invirtiendo $3.000 millones para implementar la adopción de estas prácticas.
Esto nuevamente es la escalabilidad. Entonces la pregunta es para las empresas de alimentos. Esto quizás puede ser difícil de entender, pero podemos identificar cuáles son los productores que son regenerativos. Vamos a pasar de lo de arriba de todo, que dice labranza cero. ¿Qué pasa con esto? Este es no regenerativo. Entonces, esta persona va a tener un incentivo y esta va a ser seleccionado para vender sus productos. Cuanto más rápido se vuelvan en regenerativos, se va a hacer una mayor reducción de carbono. Entonces, es un sistema muy potente. Al final de cuentas, tenemos que pasar de un sistema lineal que básicamente emite a un sistema circular. Esto es un poco abrumador, pero se puede leer el paper que ya publicamos y acá en PNAS, y acá pasamos de la situación actual a mediano plazo y a largo plazo con la integración de la bioenergía que se produce en la estancia, los animales, a la energía, a diferentes niveles de bioenergía, energía renovable, etcétera. Les voy a dar la última diapositiva como se necesita un enfoque sistémico. No se puede cuantificar cómo no se puede perder la parte por el todo. Tenemos que ser mucho más transparente. Tiene que ver con la evaluación de los riesgos y las posibilidades de diferentes escenarios hipotéticos. Esto es la diversidad tecnológica. Lo que funciona en un lugar puede que no funcione en otro. Entonces, la seguridad alimentaria tenemos es un concepto alejado quizás para nosotros, pero tiene que ver con la seguridad social. Tenemos que poder brindar, mirando los desafíos, tenemos que poder asegurarnos esto, pero necesitamos considerar las condiciones para implementar la cultura, la inclusión, la diversidad de las tradiciones y las culturas que se encuentran en los diferentes lugares en un sentido más amplio. Es fundamental entender lo social con lo físico. La sustentabilidad es algo muy complejo, es dinámico, tiene que ver con... pero el espacio y el tiempo es cuantificable. Pudimos escalar los números. Entonces, los análisis socioeconómicos nos brindan las oportunidades de identificar desarrollos sustentables y sistemas de alimentos futuros. Entonces, la agricultura de carbono da beneficios al clima, a los suelos, a los ecosistemas y a los productores y a la comunidad en su totalidad. La agricultura digital es vital. ¿Cómo utilizamos las plantas, el Big Data y la información de los digitales, la inteligencia artificial, a través del rastreo certificado, y luego tenemos la rentabilidad y podemos gestionarla, hacer un análisis y hacer sistemas escalables para hacer un análisis final. Con esto les agradezco muchísimo su atención. Este es el laboratorio, miembros de mi laboratorio y la agencia que nos brindan apoyo, sin quienes esto no hubiera sido posible. Thank you very much, Dr. Bruno. An interesting todas las diferentes situaciones, sobre el secuestro de carbono, la emisión. Puedes hablar en español si querés, ¿eh? Bueno, muy bien. No sé si hicieron preguntas ustedes acá, así que si quieren, tómanse 2 minutos más y vemos la cantidad de preguntas acá. Yo te hago una pregunta directo. ¿Cuánto se calcula en Estados Unidos, en base a los procesos como vienen hoy, de toneladas que se van a secuestrar de carbono de acá al 2050, ¿no? Porque muchos hablan del 2030, pero digo, bueno, todo este proceso lleva mucho más tiempo aún, claro, y hay que ver si todos los farmers, todos los productores se ponen en el mismo foco, ¿no? Sí. Pero lo importante es
¿Qué tendencia hay, si es creciente y si hay un número donde Estados Unidos apunta a tener en el 2050, ¿no? Sí. As I showed in some of the slides, En algunas de las diapositivas, la cuantificación para el futuro debe hacerse a través del modelado, pero el modelado puede capturar la comprensión de los cultivos de cobertura y la no labranza de un lugar a otro. Entonces, si ven un mapa en Michigan, puede ser porque son suelos más arenosos, puede secuestrar menos, pero en otros donde hay más arcilla, puede ser 400 o 500 kilos. Entonces, la complejidad es que uno construye carbono en áreas más pobres de carbono rápidamente, pero en otras donde ya ha sido construido tienen que mantenerlo. Entonces el mantenimiento de ese carbono sigue siendo pagado porque no está siendo emitido. Entonces la proyección es que el gobierno no va a haber un paso atrás porque hay tanto dinero invertido. Hace unas semanas supimos que el gobierno invirtió 300.000 millones simplemente para el monitoreo del carbono en el suelo. Entonces mejoró el sampleo, el modelado. Entonces los productores básicamente se están volviendo... Al principio estaban un poco más dudosos, pero ahora, porque están teniendo todos estos incentivos para adoptar estas prácticas, va a suceder y los modelos van a mejorar más y más. Y es importante darse cuenta que un productor agrícola necesita de ser comparado con la región. Entonces, la línea de base de Michigan no es la misma que para Iowa. Entonces, en Argentina, alguien que está en Rosario tiene una regionalización diferente comparada con otra. Digamos que es de 2%, estás en 2.5, a vos te pagan esa diferencia, pero en otra área puede ser 4, entonces dicen, bueno, en 2.5 acá es 4 y no me pagan la diferencia. No, es la regionalización de las líneas de base. Entonces hay miles de millones de toneladas que son proyectadas, pero es muy tonto pensar que a través del secuestro de carbono vamos a resolver la crisis climática. Todo tiene que trabajar junto, tiene que haber energías renovables, polinización, pero aún en áreas donde el carbono está siendo almacenado, hay grandes déficits. Entonces, el gran cambio, es difícil pensar que este pedazo de tierra no va a tener maíz, sino polinización con flores. Esa es la forma en que la agricultura está cambiando para volverse carbono negativo, pero se les va a pagar. Pero acá tienen tantos acres, han marcado el camino y le han enseñado agronomía para el resto del mundo por la cantidad de hectáreas de no labranza y la eficiencia del uso de fertilizantes. Y al mismo tiempo están siendo penalizados cuando no llueve porque no tienen suficiente, porque hay sequía. Y cuando hay suficientes lluvias, van a tener muchísimo nitrógeno, porque los rindes no han sido tan altos como en los Estados Unidos porque han estado gestionando estos recursos de manera eficiente. Pero si tienen un pago adicional por el almacenamiento de carbono, van a generar sistemas de ecosistema mientras mantienen un sistema de producción de granos para animales, para el pueblo y para todo el sistema alimentario. ¿Entendió, no? Another question here in Spanish. Yeah? Yes. La pérdida del productor en las zonas de baja estabilidad, ¿el Estado pagaría un certificado de carbono si se produce un plan de biodiversidad? Sí, exactamente. It's a new opportunity. Sí, es una nueva oportunidad porque hay diferentes trayectorias. Una es puramente
ser pago por carbono. Y si uno convierte áreas de baja productividad en sistemas perennes, con raíces profundas, sin fertilizante, tienen la combinación que es evitar las emisiones y secuestro, son muchas toneladas que se pagan. La última transacción son $75 por toneladas de carbono. Es lo último que se pagó a Spotify, diferentes bancos. Está sucediendo ya. El problema es que uno tiene todas estas historias. Bueno, pero el carbono no permanece en el suelo. Recuerden la analogía del balde. Tienen un balde lleno de agua y tienen que hacer que llegue arriba de todo lo más rápido posible. Entonces, aquellas áreas que tienen las más probabilidades de almacenar carbono son las que tienen bajas emisiones, pero también si usan biodiversidad tienen un precio más alto en el carbono, porque es una negociación, no es un precio fijo. La razón por la cual ¿por qué está sucediendo esto? Primero, hay que tener conciencia que estamos haciendo este planeta hermoso que se esté hundiendo. Está por implotar, básicamente. Pero el hecho de que existe un componente económico, los bancos y las inversiones, no dan la misma rendimiento a menos que uno sea más sustentable. Entonces, las partes involucradas, uno puede invertir de manera convencional en combustibles fósiles o sustentables. Es una evolución natural, no es obligatoria, pero Europa lo está convirtiendo en algo obligatorio. En los Estados Unidos siempre decimos, Estados Unidos utiliza la zanahoria para incentivar y Europa utiliza el palo, ¿no? Las penalidades. Entonces Europa está gestionando de alguna manera la agenda hacia la sustentabilidad. Dos preguntas más. Two more questions. He said we have maybe less time, maybe Una one. sola. Yeah. ¿Termino Yeah. con esta? Sí. Acá preguntan si sabría indicar qué empresas o organismos en Argentina gestionan los aportes a productores por certificar prácticas de mejora de carbono. This is a very relevant question. Unfortunately, I do not know the market of Argentina. Lamentablemente no conozco bien el mercado de Argentina para certificarlo. Hay nuevas startups que están enfocándose en esto y pronto van a tener que estar certificadas, van a tener que seguir un protocolo. No puede ser greenwashing, pero no sé quién lo está haciendo. El que lo haga primero van a tener más chances de obtener más rentabilidad, mayor rentabilidad. Thank you very much, Thank you all for Dr. coming. Vaso. Con este aplauso despedimos y le agradecemos a Bruno Vaso y a Leonardo Sarquís por esta participación en este panel aquí en el 31º Congreso APRESID. Con Bayer en tu campo de manera integral, cuidando y potenciando lo que vas a sembrar. Hay semillas, soluciones, muchas innovaciones. Estamos en tu campo de manera integral. Contá con Bayer para tus semillas, protección de cultivos, herramientas digitales y un negocio sustentable. Ahora más que nunca, Bayer. Contactate con tu distribuidor más cercano. En Amauta estamos comprometidos con proteger nuestra tierra, en generar un cambio hacia la innovación y hacia una agricultura más tecnológica. Entendemos la evolución de la agricultura como un crecimiento positivo de los cultivos y de sus rindes, del negocio de nuestros clientes y de los profesionales de la agricultura. Amauta, evolucionando la agricultura. Dando más vida productiva a los suelos cultivados, protegemos los paisajes donde crece la diversidad. Por eso miramos con optimismo el futuro, trabajando cada día para encontrar en la tierra y el aire el alimento para los suelos del mundo. Eurochem, horizontes más fértiles.